chicos, ¿cómo les va? Vamos a trabajar hoy en el área de estudios sociales y vamos a hablar sobre la Real Audiencia de Quito. ¿Qué fue la Real Audiencia de Quito? Antes, nuestro país no se llamaba Ecuador, tenía el nombre de la Real Audiencia de Quito. Entonces, tenían o necesitaban una organización en la administración de los territorios. Entonces, la corona española formó zonas administrativas, a los que llamó virreinatos y audiencias. Entonces, en el año de 1563, nuestro territorio actual, que es Ecuador, fue parte de la Gran Colombia, al igual que Perú, y así formaron la Real Audiencia de Quito. Ahora, la Real Audiencia de Quito necesitaba a alguien que esté al mando. Entonces, el presidente de la Real Audiencia era nombrado por el rey. Él iba a ser el máximo representante del territorio. Y él tenía diferentes funciones, como cobrar los tributos. Los tributos era un impuesto que tenían que pagar las personas. También impartía la justicia y organizaba el trabajo en obras públicas y privadas. Entonces, en esta época, en la época de la colonia, habían diferentes tipos de trabajo. Y vamos a empezar con la encomienda. La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español, a veces una comunidad entera. Esto era por parte de la corona española. Entonces, entregaban al grupo de los indígenas a la corona española y ellos se encargaban de evangelizarlos, es decir, que les enseñaban la religión católica. Recuerden que los indígenas no creían en ninguna religión, tenían sus propias creencias, sus creencias ancestrales. Entonces, a ellos les obligaban a creer en la religión católica. A los indígenas no les gustaba mucho la idea de realizar este tipo de evangelización, pero eran obligados. Entonces, a cambio de que ellos les enseñen la religión católica, los indígenas tenían que pagar un impuesto. Ahora, también tenían un contrato. En el contrato de la encomienda permitían que las personas, los que tenían poder, castiguen físicamente a los indígenas cuando ellos no obedecían. Es decir, cuando ellos no obedecían a las exigencias que tenía la evangelización. Ellos les decían que era una responsabilidad de ellos, que tenían que aprender la religión católica. Entonces los españoles tenían el compromiso de enseñarles. También tenían otro tipo de trabajo, que era el trabajo en las encomiendas. Como ustedes saben, en ese tiempo, los abusos por parte de los españoles transformaron la encomienda en un sistema de trabajo muy forzoso. A ellos les explotaban. Por esta razón, los indígenas terminaban realizando labores agrícolas, cuidaban a los animales, construían caminos, también hacían obras de infraestructura, construían cosas y también realizaban servicios domésticos. Este tipo de trabajos no tenían remuneración, es decir, que no les pagaban, no les daban dinero por este trabajo. Entonces, ellos necesitaban también vivir de algo y no tenían el tiempo para poder hacer algo para ellos, porque siempre tenían que servir a los españoles y no tenían tiempo para trabajar o para producir para ellos. Otro tipo de trabajo era la mita. Entonces, el trabajo indígena se organizó a través de esto, de la mita o de turno, que también se lo llamaba así. ¿Cómo era esto? Pues era un sistema de origen incaico, por medio del cual los españoles conseguían la mano de obra que ellos querían para construir iglesias, calles y caminos. Pero era una manera de explotar al indígena durante esta época. La comunidad indígena tenía que entregar una parte de la población, y más que todo de la población masculina, entre 18 y 50 años. Entregaban a los españoles para que ellos trabajen para los colonizadores, es decir, para los dueños o los que se creían dueños del territorio. Las autoridades de este tiempo indicaban el número de indígenas que debían tener por comunidad. También decidían cuánto tiempo tenían que trabajar, por cuántos días, por cuántas horas. Podían incluso ser por temporadas de 2 meses hasta 1 año. El resto de la comunidad se encargaba de cuidar sus tierras y de producirlas para alimentarse, que no eran muchas las personas que se podían encargar,
porque recuerden que unos se encargaban de hacer caminos, carreteras, otros tenían que hacer servicios domésticos y las pocas personas indígenas que quedaban en la comunidad se encargaban de cuidar las tierras y de cultivarlas para poder alimentarse. Entonces fue algo muy duro que ellos pasaron. Ellos tenían muchas responsabilidades. Ellos tenían que trabajar de 12 a 14 horas al día, muchas veces en condiciones muy infrahumanas. Los indígenas recibían un salario que era muy poco y el salario que recibían tenían que pagar el impuesto que la corona española pedía. Entonces, como ustedes saben, ellos trabajaban en diferentes cosas, ¿sí? En construcciones, en servicio doméstico, también también trabajaban en pastoreo de ovejas, también lo hacían en tejidos, en servicios públicos, entonces trabajaban de diferentes cosas. Este trabajo, los más difíciles eran los que trabajaban en las minas, porque tenían unas condiciones muy duras en las que tenían que trabajar. Y muchos de los indígenas morían en las minas. También trabajaban en los obrajes, es decir, en la producción de textiles. Tenían que hacer ropa, tenían que hacer cobijas, cortinas. Entonces, esta mano de obra, ¿quién lo asignaba? También la corona española. Ellos decían quiénes iban a trabajar en los textiles. También contaban con otros trabajadores que eran voluntarios, es decir, que no les obligaban a trabajar, pero querían un trabajo y buscaban trabajo. Entonces ellos eran también voluntarios. También tenían un trabajo forzado, es decir, que no tenían un horario, incluso trabajaban por días seguidos. Como les dije anteriormente, no recibían una buena remuneración y lo que recibían tenían que pagarlos como impuestos. Entonces era una vida muy difícil que tuvieron los indígenas en la época cuando los españoles invadieron el territorio. Tuvieron que hacer muchos trabajos y muchos de ellos, lamentablemente, por este tipo de cosas, porque ya no aguantaban, tomaban la opción de suicidarse, porque ya no podían aguantar más del maltrato. Así que estos eran los trabajos que ellos tenían. Algo muy difícil, ¿verdad? Bueno, con el tiempo iremos conversando qué fue lo que pasó después, si ya hubo alguien que pueda ayudar a los indígenas o si los españoles seguían tratándoles de mala forma. Eso lo hablaremos después. Por lo pronto, chicos, van a copiar su resumen y también en la parte de abajo del resumen ustedes van a responder la pregunta que les va a aparecer también en el video. ¿Qué dice? ¿Por qué crees que muchos indígenas se suicidaban junto a sus familias para no ser enviados a una mita minera? Ustedes van también a pensarlo y analizarlo y van a responder con sus propias palabras. No es necesario que usted investigue o pregunte a alguien, sino que es cuestión de analizarlo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que los indígenas tomaban la decisión de suicidarse? Esto lo van a hacer después del resumen, ¿ok? Que les vaya muy bien.